ya en Roma, a mis espaldas, restos de lo que fue la capital del Imperio Romano. Realmente me moviliza el estar acá. Quizás de las cosas que más me vuelan la cabeza en la historia, todo lo que es la historia romana. La tengo bastante estudiada y he consumido muchos documentales, series y demás. Y estar acá es una verdadera locura. De hecho, como habrán visto en otros videos, vengo leyendo mucho a Marco Aurelio hace ya años y a varios emperadores romanos, porque tienen lecciones muy importantes. Y estar acá moviliza el ver el resto de ciudad de lo que era el imperio hace 2000 años. Es una auténtica locura, mucho en ruinas, pero muy movilizante. Ahora vamos al Coliseo, después tenemos al Panteón, así que les voy a estar mostrando todo desde adentro. Un lindo día para recorrer la historia romana, la historia de la capital del Imperio Romano. Lo primero que me impresiona estando acá en el Foro Romano es ver los escombros, las ruinas que quedaron de lo que era el centro más importante del mundo hace 2000 y pico de años, hasta la caída del Imperio Romano en el 476. Es una locura ver cómo se destruyó todo, templos que eran enormes, que eran realmente impresionantes, impactantes, simplemente conservan un par de columnas, un par de escombros, algunas cosas talladas en mármol. Y eso me hace reflexionar sobre lo que es efímero en la vida. Lo hablaba ayer, en la reflexión de ayer en Sorrento. Somos efímeros en esta vida y es efímero todo lo que hay, en definitiva, a nuestro alrededor también. Quienes gobiernan también. El imperio más grande del mundo en aquel entonces cayó hace 1500 años y de ese momento en que se empezó a destruir todo esto. Entonces, hasta incluso cosas que eran imponentes en una época, templos enormes, quedaron en algún momento bajo tierra, pues esto estaba bajo tierra hace unos 200 años, y quedaron siendo escombros y no mucho más. Y eso me hace reflexionar bastante sobre qué legado vamos a dejar en la vida y que en definitiva todos de alguna manera vamos a terminar siendo escombros, vamos a terminar siendo reciclados. De hecho, estuve averiguando sobre por qué está tan destruida toda esta parte de Roma, o sea, por qué quedaron solo escombros y ningún templo grande más allá del Panteón, que lo voy a ver más tarde. Y mucho tenía que ver con que cuando cayó el Imperio Romano hubo varios sismos y demás que hicieron que cayeran las columnas y demás, y después que quienes quedaron, los habitantes de acá, quedaron sin gobierno, y como quedaron sin gobierno básicamente venían y usaban esto como una cuna de materiales. Venían acá y agarraban el bronce, el mármol, los pedazos de escombros y iban y construían casas, iglesias y demás, porque esta ciudad había quedado prácticamente deshabitada. De millones de habitantes que había en su momento, con la caída del imperio pasaron a quedar decenas de miles, y en ese momento empezaron a usar todos los templos que había, los destrozaron para construir sus propias casas. Y es muy flashero eso también, el entender la historia, el ver cómo fue evolucionando todo a lo largo del tiempo, y cosas que eran realmente imponentes hace 2000 años, hoy son pedazos de escombros. Y quedaron estos pedazos de escombros porque en definitiva en algún momento se decidió preservarlos, pero si no, quizás no quedaría nada. Y otra cosa que reflexionaba es que la humanidad funciona por ciclos. Hasta los imperios más grandes de todo el mundo cayeron, los que gobernaban el universo en algún momento cayeron. Y esto nos hace reflexionar y nos hace pensar en qué es lo que nos asegura que Estados Unidos va a seguir gobernando el mundo por los próximos años. De hecho, Estados Unidos tiene desde la Segunda Guerra Mundial el peso que tiene hoy en día, y uno nació quizás ya con Estados Unidos al poder, siendo la principal potencia mundial, y quizás ve como que siempre fue así, pero no, todo lo contrario. De hecho, hay algo interesante con el dinero respecto a la caída del Imperio Romano, que ahora en un ratito se los cuento. Pero básicamente reflexionar sobre que todos los grandes imperios, todas las grandes potencias en algún momento cayeron, porque la humanidad funciona con ciclos, con auges, con declives, con
momentos de florecimiento y momentos de caídas, en donde tenemos justamente la contracción de esos grandes imperios, de esas grandes ciudades, esos grandes gobiernos. Así que es interesante ver también que, al igual que en los mercados todo funciona por ciclos, el ser humano es cíclico en sí mismo porque vivimos en ciclo de 24 horas, la salida del sol y la puesta del sol. Vivimos en ciclos por semanas, meses, 12 meses en el año. Constantemente estamos repitiendo ciclos y se repiten en toda la humanidad, y de la misma manera se repiten en lo que tiene que ver con grandes imperios, con grandes potencias. De hecho, para el que le interese profundizar un poco más, Rey Dalio habla mucho sobre los ciclos económicos y cómo cayeron los grandes imperios. El libro Nuevo Orden Mundial es pesadito para leer, pero está súper interesante porque habla justamente de esto y de cómo en definitiva estamos quizás ante el momento en donde está cayendo se está terminando el ciclo de Estados Unidos, y en donde puede emerger una nueva potencia que muy probablemente sea China, que ya no es que estoy descubriendo algo nuevo, sino todo lo contrario. Ya están gobernando el mundo de manera quizás más silenciosa, aunque todo el mundo sabe la gran potencia que es China, pero todavía no es la principal potencia mundial, que es algo que podría pasar en los siguientes años. Y después pueden aparecer también otras potencias que se estén gestando en este momento, que quizás uno no sea del todo consciente del poder que tienen y lo tengan en un futuro, o bien incluso ni siquiera países, sino otro tipo de sociedades que quizás no tienen límites geográficos como tienen los países y que gobiernan al mundo, lo van a empezar a gobernar en los siguientes años. Así que es súper interesante entender esto, y llevándolo a los mercados es importante también que seamos conscientes de que todo funciona por ciclos, y hasta incluso esas acciones, esas empresas, esas criptomonedas que no paran de crecer y que parece que van a subir eternamente y que son las mejores empresas del mundo y lo que sea, en algún momento van a caer, pues son parte de un ciclo, en algún momento van a tener una corrección, un mercado bajista, y nos van a presentar oportunidades. Y para eso es importante también que tengamos en todo momento esto en vista, para tener un plan de salida y no casarnos con nuestras inversiones ad eternum, porque en algún momento, si cayó el Imperio Romano, también pueden caer tus inversiones. Hablemos de dinero en el Imperio Romano. Las monedas en el siglo I a.C. en Roma tenían 98% plata. Ahora, después de varias crisis que fue teniendo el imperio, porque estaba constantemente en lucha, en expansión, empezó a recortar la cantidad de plata que tenía. El primer recorte importante se hizo en el año 64 después de Cristo, y después fueron haciendo otros recortes. En el año 200 más o menos después de Cristo tenía 50% plata, y en la crisis del siglo III fue cuando terminaron de reducir la cantidad de plata al máximo y pasaron a ser monedas de cobre bañadas simplemente en plata, con lo cual solo el 2% de la moneda era plata y se desgastaba con el uso, lo cual hizo que la gente se diera cuenta que estaban en realidad usando monedas malas. ¿Y qué hacían? Atesoraban las monedas antiguas, las monedas que tenían mayor cantidad de plata por moneda, y usaban las monedas nuevas, que eran las monedas que prácticamente no tenían plata. Con lo cual este es un claro ejemplo, uno de los primeros grandes ejemplos de lo que es la devaluación y cómo ante determinadas crisis los gobiernos, incluso de los imperios, usan la devaluación de sus monedas para financiar conflictos bélicos, para financiar el crecimiento de su imperio o lo que querían financiar en cada momento, y cómo en definitiva también la gente se terminó dando cuenta. Pero es súper importante esta lección sobre el dinero, porque nos deja en evidencia justamente que el dinero fiduciario que de alguna manera se emite ilimitadamente, si bien surgió hace 50 años, en 1971, ya tiene cosas, o ya tenía cosas de antemano de hecho del Imperio Romano, que era cuando se empezó a devaluar la moneda justamente para poder mantener el imperio en pie y para poder pagarle a los guerreros que eran parte importante del imperio, porque eran quienes hacían que se pueda seguir expandiendo o en momentos defensivos que no se contraiga demasiado el imperio. Súper interesante ver esto, cómo a lo largo de la historia básicamente nos manipulan, nos gobiernan
con devaluación de la moneda y cómo también la devaluación de la moneda, la crisis del siglo III, fueron los inicios de la caída del gran imperio, con lo cual también la devaluación, si bien es un remedio a corto plazo, termina siendo lo peor para una gran nación, un gran imperio a largo plazo. Otra cosa interesante respecto a la relación que tenían los romanos con el dinero. Ellos adoraban la riqueza, pero despreciaban al que sentía amor por el dinero, quien estaba apegado al dinero de alguna forma. De hecho, decían que quien amaba el dinero por el dinero en sí mismo era un avaro y era visto como un enfermo del alma. Era algo realmente vergonzoso. Entonces, súper interesante cómo esto también se puede trasladar a la época de hoy en día. No está mal el hecho de construir riqueza, de construir grandes imperios, de invertir tu dinero para ganar cada vez más. Ahora, el problema es cuando amás el dinero y cuando simplemente querés tener dinero por avaro, por tener dinero. Eso sí es despreciable hoy en día también. Y es súper interesante cómo esos aprendizajes y esa forma que tenían de relacionarse con el dinero los romanos hace 2000 años sigue súper vigente hasta hoy en día. Cuando tenemos mucha gente que ama el dinero por sí mismo, lo importante es construir riqueza a largo plazo y no tener ese apego emocional al dinero. Entrando al Coliseo Romano, una de las 7 maravillas del mundo. Me acaba de pasar algo similar de lo que me pasó en Machu Picchu, en otra de las maravillas del mundo, que es quedar estupefacto, ver el tamaño del Coliseo. Estuve en la cancha de River y en altura es superior y es imponente que esto lo hicieron hace 2000 años y realmente estas son las cosas que a mí particularmente más me vuelan en la cabeza sobre la historia de la humanidad. Me gustaría poder haber vivido aunque sea un instante en esta época y estar acá y pensar que yo estoy en la posición que estaría un gladiador luchando contra otro gladiador, entre guerreros. En esta misma arena yo podría estar vestido de guerrero y estaría luchando acá contra otro guerrero o contra un animal, porque las guerras eran guerrero contra guerrero, guerrero contra animal, y es realmente imponente. O sea, mirás para arriba, no termina nunca. Ni me quiero imaginar lo que habrá sido esto con 50.000 personas acá a los gritos, con el emperador romano mirando desde uno de estos palcos por acá. Una locura, y es realmente lo que me hace flashear sobre la historia de la humanidad, de cómo construyeron esto hace 2000 y pico de años. Realmente me deja sin palabras. Son las cosas que realmente me hacen ver el poder que tiene el hecho de tener una mentalidad a largo plazo, de construir imperios, de construir grandes cosas. Vivimos en una época que constantemente se está buscando el estímulo de corto plazo y estas sociedades en cambio pensaban en construir cosas imponentes. La riqueza se veía justamente en eso y no en pequeños shocks de dopamina. Son enseñanzas que me dejan este tipo de lugares, son cosas que me cuesta comprender incluso, y me encanta el saber que cada vez sé más cosas que me dejan la cabeza flasheando, volando, y no terminar de entender incluso la historia de la humanidad y lo que hacían y cómo vivían hace 2000 y pico de años. Pan y circo. Si hay algo que no cambió en estos 2000 años de historia es que quienes gobiernan mantienen entretenida a la población. De hecho, en Roma le decían que tenían que tener la panza llena y mantenerlos entretenidos, porque de esa manera no se rebelaban en contra del sistema, no cuestionaban al poder, los mantenían de manera sumisa y de esa manera era mucho más fácil gobernarlos. Y hoy eso sigue más vigente que nunca con los medios de comunicación, las redes sociales, con todas esas cosas con las que te mantienen entretenido, incluso con la comida chatarra que te mantiene sin pensar realmente en las cosas que importan, sin rebelarte en contra del sistema, y de esa manera te gobiernan mucho más fácil. Pan y circo, algo que arrancó hace 2000 años y hoy sigue más vigente que nunca.